Y como les anuncié, tenemos hoy, en la tarde de hoy, y agradeciendo la gentileza que tiene con nosotros al aceptar conversar con el rumbo de la tarde, al doctor José Dunker, médico, psiquiatra, salubrista, educador y terapeuta familiar. A propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de la Depresión. Doctor, buenas tardes. Gracias por su gentileza. Doctor, Tiene el encienda. micrófono cerrado. Tiene su micrófono cerrado, doctor. Ahora Debo, sí. debo decir, doctor, antes de que empiece a hablar, que el doctor Dunker fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en un programa de radio y que es una persona muy, muy importante para mí en ese grupo de trabajo que hacíamos el programa en familia. Yo di mis primeros pasitos en la radio dominicana y la verdad es que los recuerdo con muchísimo cariño. Y yo Famoso que, ese programa. Sí, 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 sí. sí. Y yo que siempre me quedé esperando un acompañante. Qué bueno, qué bueno. Miren, el tema de la depresión es muy importante, pero yo quisiera que lo veamos en sentido práctico, porque hay cosas que podemos hacer para prevenir la depresión, para evitar la depresión. ¿Cómo Y cuáles? no, bueno, tiene que ver en primer lugar con la crianza. Es un factor importante que hay un tipo de crianza que crea un individuo negativo, pesimista, perfeccionista. Es una crianza que convierte la casa en una academia militar con muchas exigencias sobre los hijos. Es una crianza que no sabe celebrar, felicitar, abrazar. Entonces cría hijos con un exceso de responsabilidad. Y escuchen bien la palabra que estoy diciendo, un exceso de responsabilidad. Porque hay gente demasiado responsable. Y si ustedes se fijan bien, la gente que se suicida no son los tigres ni los sinvergüenzas, sino los demasiado responsables. Y eso comienza con un estilo de crianza. Por ahí debemos comenzar para hablar de la depresión. ¿Y cómo usted definiría depresión? Porque, por ejemplo, hay varias etapas en la vida de un ser humano en donde se está pasando un duelo, donde tiene ciertos periodos de tristeza prolongada, pero según tengo entendido, hay una diferencia entre lo que clínicamente se conoce como una depresión y estos espacios del ser humano en donde a veces se le dificulta mantener un ánimo normal o dentro de la normalidad. Exactamente, una tristeza reactiva a un evento no es una depresión. Si tú fracasas en algo, se te muere un ser querido o tienes una pérdida importante y te deprimes por algunos días y hasta algunas semanas, eso es una tristeza comprensible y no es una depresión. Una depresión es una tristeza que no sabemos por qué la tenemos. O sea, cuando uno cae en depresión, uno se siente triste, pero no sabe explicar a qué se debe esa tristeza. Y actúa como si el mundo fuera triste, como si el mundo no tuviera sentido. Y eso conduce a un estilo de vida que uno no sabe disfrutar de los placeres legítimos de la vida, del comer, del pasear, del sexo, y un estilo de vida con muchos quejidos, llantos y hasta ideas de quitarse la vida, porque se ve la vida totalmente negativa. Y ¿Se han entonces, identificado, doctor, se han identificado causas que conduzcan a una depresión? mira, en primer lugar, te digo que hay un estilo de crianza y yo quiero enfatizar que los padres deben crear alrededor de los hijos una atmósfera positiva, que los padres deben aprender a felicitar, celebrar cuando los hijos hacen las cosas bien hechas, porque así se crea una persona con afirmación personal. Es una manera de prevención. Pero hay también otras cosas que empujan a la depresión. Los psicólogos hablan de
pérdidas, situaciones por las que pasan los individuos que pierden un soporte emocional importante. Esto pasa a veces con los hijos. Cuando los hijos pierden a un papá o una mamá, es un evento importante que justifica llevarles a una consulta preventiva con el psicólogo infantil o el terapeuta familiar, porque esa pérdida puede marcar al hijo y empujarlo junto a otros factores hacia depresión o enfermedades parecidas. Pero finalmente, el dato quizá más práctico es que el depresivo, el que se deprime, es un tipo perfeccionista, pesimista, negativista, que se exige más de la cuenta. Ese es el individuo que ante ciertos estresores en la vida más fácil va a desarrollar una depresión. Doctor, existe... En estadios como este, que son coyunturales, como el caso del confinamiento obligatorio o voluntario, por el tema, por ejemplo, de la pandemia, que podíamos calificarlo un episodio transitorio, porque uno ve que vamos a salir de esto. ¿Qué grado de depresión y qué desencadenamiento podría tener este grado de depresión? Mira, el encierro por la pandemia es un estresor general que a todos nos afectó y cada cual expresó esa situación de acuerdo con su personalidad. Pero no fue quizás el depresivo el más propenso a reaccionar a esto, porque mira, la persona que se deprime, que yo lo denomino como tipo C, o sea, yo he planteado 3 tipos de personas. El tipo A, que es una persona acelerada, impulsiva, fuerte, un peleador. El tipo B, que es una persona sociable, complaciente. Y el tipo C, el perfeccionista, que es el que se deprime. Pero este individuo perfeccionista es una persona que sabe pasar tiempos en soledad y encierro, que disfruta con la introspección, a diferencia del tipo B, que no soporta el encierro. Y cuando ustedes han visto en la calle todo ese famoso teteo, esas son gente que el encierro lo vuelve loco y tienen que salir a botar el golpe a la calle de alguna manera. Pero esos que salen al teteo, esos se mueren de una intoxicación por algo, por un accidente, pero eso no se suicidan, eso es otro tipo de personalidad. Okay. Doctor, 2 preguntas que están muy relacionadas. Usted hablaba de elementos que tienen que ver con la crianza, con el medio ambiente, que podrían afectar a largo plazo una personalidad depresiva. Pero ¿existe algún elemento hereditario dentro de la depresión? ¿Existen posibilidades de que si en la familia hay una persona depresiva, esa conducta, ese rasgo pueda pasarse como una forma de herencia? Y segundo, y en ese mismo tono, ¿existen también bases biológicas para la depresión? Me refiero, existe un componente químico que tiene el cerebro que es conocido, y ciertos desniveles de esos químicos que funcionan en el cerebro podrían llevar a una depresión. Wow, pero qué pregunta tú haces, muchacha. Tú estás en la cosa, ¿eh? Muy buena pregunta. Mira, dame tiempo para responder. Mira, en primer lugar, en la depresión hay necesariamente factores biológicos, porque el cerebro es el que reacciona, sea para una depresión o para un delirio o para lo que sea. Hay un cerebro que reacciona y hay un sustrato químico, que no voy a entrar en esos detalles, pero hay neurotransmisores que funcionan en un sentido o en otro. Y todo eso tiene que ver con un cerebro que yo he descrito muy bien en mi libro El marco tridimensional, un cerebro tridimensional. Y todo eso posibilita la depresión, pero hay un factor
de existencial que modula el cerebro. Es decir, yo no soy una víctima simplemente de mi cerebro. Yo no nazco, nadie nace con una depresión. O sea, ya se sabe que no hay una condición hereditaria. Los psiquiatras han dicho eso por mucho tiempo, pero los últimos estudios que se han hecho han descartado un origen hereditario de la depresión. Lo que hay es una vulnerabilidad. Se nace con más facilidad que otra persona para desarrollar la depresión. Vulnerabilidad. Okay. A eso se suma un estilo de crianza, a eso se suman estresores sociales y de todo eso deriva la depresión. Te concluyo diciendo que estoy hablando de una estructura biopsicosocial y que es susceptible de terapia. Susceptible de terapia. O sea, ya hoy día se conoce la terapia cognitiva que tiene la misma efectividad que los fármacos antidepresivos. Es un dato muy importante eso. La terapia cognitiva tiene la misma efectividad que los fármacos antidepresivos. Y entonces el psiquiatra tiene que combinar una cosa con la otra para ver qué le va mejor a cada paciente. Lo cual es muy, no subjetivo, pero sí muy objetivo. Exactamente. Mira, y te adelanto algo, les adelanto algo de la terapia cognitiva, porque miren qué es lo que se descubrió en la terapia cognitiva. Se descubrió que los deprimidos son personas que producen pensamientos automáticos negativos. Uh-huh. Son personas que tienden a ver el lado malo de las cosas, de sí mismos y de los demás. Y entonces ese pesimismo se ha descubierto que es el origen de la depresión. Por eso es que las personas que se deprimen son personas serias, responsables, que se exigen más de la cuenta. O sea, los sinvergüenzas no se suicidan. ¿Todo el depresivo llega al suicidio, doctor? ¿O todo el que es depresivo llega al suicidio? ¿O cuál es la tasa o la relación que existe entre depresión y suicidio? No, muy pocos llegan al suicidio. Muy pocos llegan al suicidio. No es la mayoría que se suicida, afortunadamente. Afortunadamente hay oportunidad de recibir ayuda, tratamiento. Los antidepresivos tienen un efecto claramente positivo y esto combinado con psicoterapia puede hacer un abordaje efectivo de la depresión. Yo pienso que hoy día nadie debe tener temor de ir a un psiquiatra y además afirmo que desde que hay una depresión seria con ideas de suicidio, el primer recurso a buscar es un psiquiatra que va a prescribir fármacos antidepresivos que son de probada efectividad. Pero añado que todo el que toma fármacos antidepresivos debe al mismo tiempo seguir orientaciones con un psicólogo clínico, terapeuta familiar o conductual de algún tipo, pero alguna forma de asesoría personal para no solo confiar en la parte biológica, sino en la propia ayuda que uno puede darse en medio de estas situaciones. Doctor, usted señaló hace un momento sobre lo que es el estado de tristeza de una persona, sí, por pérdida, por la razón que sea, y lo que es la depresión. ¿Cómo identificar la frontera entre un estado de tristeza y ya un estado de depresión? Sí, porque eso se presta a uno confundirse, ¿no? Sí, pero el psiquiatra lo hace con mucha precisión. En primer lugar, la tristeza... Sí, pero uno en el hogar, por ejemplo, usted tiene un hijo que a veces lo ve y usted dice, está deprimido, pero resulta que quizás no es depresión, es un problema que lo tiene triste y se expresa como si estuviera deprimido.
Mira, cuando es tristeza por algo, no es depresión. Es un criterio claro. Okay. Si el muchacho está triste porque lo dejó la novia, porque le fue mal en la escuela o porque no consiguió algo que quería, eso no se llama depresión, eso se llama tristeza o como se le quiera llamar. La depresión es ese mismo estado de tristeza, pero sin saber por qué. O sea, yo comienzo a sentirme, y mira, lo malo a nivel familiar de la depresión es que yo comienzo a sentirme triste y lo puedo disimular ante las personas que me rodean. O sea, yo puedo ir al trabajo y funcionar perfectamente y funcionar en mi familia perfectamente y no dejar ver que estoy viviendo una depresión severa, pero casi siempre me desahogo con alguien. Casi siempre me desahogo con alguien. Y por eso, cuando tu amigo, tu esposo, tu pariente se desahoga contigo y estás rumiando ideas de muerte, hay que prender todos los bombillos de emergencia. Okay. Y hay que ir al psiquiatra lo más pronto posible, porque eso es una emergencia que puede anteceder al suicidio. Déjame hacer una consulta rápida, Olga, en eso mismo que dice Jordi. Yo una vez, y eso voy a dar algo personal. Una vez me pasó a mí una etapa de 2-3 días, no fue una cosa de mucho tiempo, y yo me sentía en mi forma de ser, porque si hay alguien que se conoce es uno mismo. Yo me sentía triste, pero yo no sabía por qué, como con una tristeza por dentro, como que tenía algo que me hacía triste y yo mismo me puse a pensar en un momento determinado qué será, y yo nunca di con eso y tuve 2 o 3 días y no recuerdo, se me fue, no pasó nada. ¿Por qué una situación de esa naturaleza le puede provocar a una persona, y si eso puede llevar a un estado quizás de angustia o de una situación mayor, qué sé yo? Yo me quedé siempre pensando en eso, hace mucho tiempo, pero me quedé pensando en eso. Y ahora que yo le hice esa pregunta, ¿de dónde comienza la tristeza y dónde termina la depresión o una u otra? Me vino eso a la mente precisamente y le hago la consulta no le voy a pagar, doctor. Para la tristeza no hay medicamento. Entonces, ¿qué recurso tiene el ser humano para salir como Rudy? Yo creo que si él hubiera escuchado un merengue de Juan Luis Guerra y 440, sale de la tristeza rápidamente, pero bueno. Mira, esa pregunta es muy buena y tiene respuestas muy específicas. O sea, lo que hace el terapeuta cognitivo a nivel más profundo es que si tú tienes una depresión, él va a investigar tus pensamientos automáticos negativos. Él va a trabajar contigo para detectar tu pesimismo. Tú eres una persona que vive pensando que todo me sale mal, que no puedo, que fallé. Entonces, él describe esos pensamientos negativos y luego te ayuda a convertirlos en pensamientos positivos. Esa es la base de la terapia cognitiva. Escribe esos pensamientos positivos y te los receta. Escúchame bien. Te dice, escribe esto en un papel y léelo tantas veces al día, repítelo a tu cerebro y está probado que el cerebro obedece. Mira, cuando tú ves a un hombre amargado con una botella de alcohol, rumiando tristeza y comienza a escuchar música de amargue, eso lo deprime más. Hasta una dosis. Bachata enchancletada ahí. Eso lo deprime más. O sea, él lo que necesita es un mensaje positivo. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Mire, nosotros somos un país que todavía nos falta mucho por crecer. Nosotros en esta época estamos teniendo conversaciones muy básicas, cuando otras partes del mundo ya han sobrepasado
situaciones elementales como la que nosotros estamos discutiendo, derechos laborales, situación económica, y yo sé que no podemos aspirar a tanto porque nuestra historia tiene sus peculiaridades, pero yo he notado que estas situaciones de cuando una persona dice estoy deprimida, la sociedad dominicana no está acostumbrada a entender la depresión como una enfermedad real. La gente tiende a normalizar la conducta depresiva como algo sin importancia. Yo quisiera ver la opinión suya de cuál es la postura cultural, cuál es la idiosincrasia del dominicano de a pie respecto a lo que es una depresión y a las consecuencias o el ambiente en el que vive la persona deprimida y lo importante que es identificarla, entender la gravedad de esa situación y de la búsqueda de ayuda oportuna. Sí, realmente en nuestro calendario emocional, la depresión no es algo importante. Y la mayoría de la gente, ante una persona que se deprime, va a darle poca importancia a la situación. Y peor aún, le va a echar la culpa al deprimido y le va a pedir a la persona que ponga de su parte, que salga de ahí, que haga esto. Y en ese momento, esos consejos no van a funcionar. Lo que va a funcionar, por un lado, es que yo aprenda a agarrarme de pensamientos positivos. Mire, eso cada uno tiene que buscar de qué se agarra cuando se le tranque el juego. Porque la vida tiene momentos en que se te cierran todos los puntos de escape. Tú tienes que tener de dónde tú te agarras. Si tú crees en Dios, tú tienes que tener un versículo, un salmo, una cosa que tú lees en tu momento de desesperación. Eso incluso en las religiones orientales se usa como un elemento de sanidad interior. A veces las canciones que uno escoge, los ambientes donde uno va, van a definir posibilidades o de recreación o de empeorar mi estado de depresión. ¿Es suficiente la terapia para salir de la depresión un individuo o esa terapia debe ir conjuntamente con el apoyo de los familiares, no sé, de alguien que pueda acompañar a esa persona que está deprimida, que está asistiendo a terapia? Pero ¿es suficiente la terapia? Buena pregunta. Mira, tú estás planteando el tema de la multifactoriedad de todos los problemas mentales. Y hay que recordar, como hemos dicho, que hay un factor biológico que mejora con los fármacos. Y insistir, como he estado diciendo, de que hay una actitud personal. Si yo aprendo a combatir el negativismo y a sustituirlo por una actitud positiva, mejora mi estado de ánimo. Pero también es importante el vínculo familiar. Y mira una cosa que pasa y que Freud observó en los pacientes depresivos, y es que el paciente depresivo muchas veces tiene una queja oculta contra sus progenitores. Y Freud, o uno de sus colaboradores más cercanos, dijo que todo, oigan esta frase de un psicoanalista importante, todo el que alguna vez intenta quitarse la vida deseó la muerte de uno de sus progenitores. Sí. O sea, pero detrás de eso, es una frase muy profunda, pero lo que está detrás de eso es que una relación sana con tus padres te protege del suicidio.
y que muchas veces hay una queja larvada, no confesada contra un progenitor, papá o mamá especialmente, que puede alimentar la depresión y el suicidio. Es como una parte del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Correcto. Mire, yo le quiero recordar un versículo de la Biblia, bueno, uno de los 10 mandamientos que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Llevarse bien con los padres es un facilitador de la salud mental. Tener un progenitor al que uno ha sacado del juego, con el que uno ha roto, como si no existiera, no favorece la salud mental. Todo lo que hacemos en terapia debe apuntar a que tú te reconcilias con tu familia de origen y llegas a sentir lo que Durkheim, el sociólogo, llamó sentido de pertenencia, que tú eres parte de una familia, que tú quieres, que te quieren y que son parte de una realidad. Eso, Durkheim, el famoso sociólogo, que fue el primero que hizo un estudio sobre la depresión, él dijo que este era un antídoto para la depresión, sentido de pertenencia a una familia. Interesante. Bueno, doctor, la verdad que hemos asistido a una cátedra con usted. Qué buena conversación. Y hasta una Yo espero consulta. que nuestra audiencia la haya disfrutado y la haya asimilado, porque son muchos los hogares donde hay personas, hijos, nietos, sobrinos con algún nivel de depresión o de tristeza. Y yo sé que estas orientaciones suyas ayudan mucho a esas familias a poder enfrentar esa situación en sus hogares. Así que muchas gracias, doctor José Mi abrazo para cada uno y especialmente para mi querida Olga. Dios te bendiga, Olga. Un abrazo, doctor. Gracias, doctor. Muy amable de su parte. Amén, doctor. Un abrazo. Doctor José Dunker, médico, psiquiatra, salubrista, educador y terapeuta familiar, estuvo con nosotros en el rumbo de la tarde. Vamos a la pausa. Regresamos en breve para que hable el pueblo, se exprese la gente.